Hola a los que están viendo la grabación y a las dos personas que vinieron, gracias por venir. En la ayudantía de idea vamos a revisar lo que sería PCA y mapa de percepción y preferencias, posicionamiento, como quieran llamarle. Eh, Eso, después podemos revisar un poco lo que fue un poco el código de la clase, que ahí queda un poco explicado cómo aplicar PCA y cómo interpretar, porque hay hartos gráficos, entonces podemos revisar eso. Y bueno, los que no vinieron se perdieron la oportunidad de hacer consultas del taller, que tuvimos un buen rato, que esa parte no fue grabada, lo siento. Tuvimos la primera parte de la ayudantía en eso. Así que, dicho esto, comenzamos. Ya, ¿qué es PCA o para qué sirve? ¿Cuál es la idea de hacer PCA? Bueno, primero, como su nombre le indica, PCA está en inglés, la sigla de Principal Components. Análisis. La idea es tomar toda nuestra base de datos y transformarla en componentes principales. Que la idea es que nosotros sabemos que las variables que tenemos tienen cierta correlación. No sé, tenemos ventas, tenemos unidad, ventas, monto, año, edad. Tenemos de todo lo que se le puede ocurrir en una base de datos que nos pueden entregar para hacer un trabajo. Y todas estas variables, si se acuerdan, cuando nosotros hacíamos las variables, el mapa, la matriz de correlación, esa con colores rojo, azul, que iba del -1 al 1, todas las variables tenían algún valor distinto de cero. Es muy raro que se dé un caso cero, que no haya correlación entre dos variables. Pero si se acuerdan, casi todas las variables tenían correlación, ya sea 0,1, 0,2 o incluso 0,9, que estaban altamente correlacionadas de una variable con otra. Entonces, la idea del PCA es transformar todo esto a nuevas variables, por así decirlo, o componentes principales que no estén correlacionados entre ellos y que mantengan una varianza que me sirva para explicar como el comportamiento de las cosas. Entonces, si se acuerdan también cuando nosotros teníamos dos variables que se ventas y descuento, por inventar, que estaban muy correlacionadas, como que a veces eliminábamos una porque básicamente explicaban lo mismo, entonces ¿para qué me voy a quedar con dos que explican lo mismo? Me quedo con una y listo. Y me quedo después con las otras que no tenían tanta correlación porque no estaban explicadas por otras variables. Entonces aquí la idea de los PCA es que ninguna esté explicada, ninguna tenga correlación con la otra, entonces todas las variables principales, todas las componentes principales me sirven como perfectas, por así decirlo, para hacer un nuevo modelo de predicción. Y así. Entonces la idea es transformar esto, nos ayuda a, como puse aquí, por ejemplo, a reducir dimensionalidad, que lo que quiere decir es, nosotros vamos a tener una base de datos de 80 columnas y al hacer PCA probablemente podemos quedar en 5, podemos quedar en 10 y 10 es mejor, más fácil de, como de procesar computacionalmente que 50, que 80, que lo que sea. Entonces, por un lado, PCA nos ayuda a reducir dimensionalidad, que hace que todo esto sea mucho más rápido, mucho más barato computacionalmente. Nos ayuda a eliminar la correlación, nos genera variables que son más explicativas. Entonces, tenemos variables mejores, es más barato computacionalmente. Entonces, tiene ahí sus beneficios como de cuál es la gracia del PCA. Y así. Por ejemplo, cuando queremos graficar también, no podemos hacer un gráfico en 5 dimensiones. A veces podemos intentar graficar 5 variables en un gráfico, pero es medio complicado porque hay que combinar varios elementos, como color, según el color significa una cosa, según el tamaño del punto significa otra cosa, en qué parte del eje X está significa una cosa, en qué parte del eje Y está significa otra cosa. Entonces a lo más podemos graficar, qué sé yo, 4 dimensiones en un gráfico, en un plano cartesiano, pero ya de ahí hacia arriba se nos empieza a complicar, entonces es difícil graficar ingresos, ventas, descuento, año, edad, no sé qué, no sé qué, no sé qué, es imposible, si tenemos 80 es imposible graficarlo. Entonces con PCA podemos reducir todo esto a 2 dimensiones, 3 dimensiones si queremos, pero por lo general son dos. Eh, lo reducimos a dos y hacer un gráfico de 2 dimensiones, todos sabemos cómo hacerlo. Entonces se nos hace más fácil para poder visualizarlo, se nos hace más fácil para poder procesarlo, se nos hace mejor para crear modelos como que tienen mejor información o como que sus variables son más ricas, por así decirlo. ¿Por qué por lo general son dos? Es porque se busca, yo podría tener también componentes principales, podría tener 100 la misma cantidad si mi base de datos tiene 100 yo puedo tener 100 componentes principales, pero no la idea. Eh, ¿Por qué por lo general son dos? Porque se busca un trade-off entre cantidad de variables y varianza explicada.
Yo por lo general busco explicar hasta un 80% de la variable de la varianza es aceptable, es bueno, es como el estándar que se usa. Y por lo general se logra con dos componentes principales, como por las transformaciones que se aplican, como la matemática detrás de esto. Con dos componentes principales yo por lo general alcanzo el 80% de la varianza. Rara vez son tres. Entonces por lo general me quedo con dos componentes principales. Hay casos donde los datos pueden ser muy raros y cosas así, que probablemente voy a necesitar más, pero son casos muy particulares y por lo menos a nivel académico eso no va a pasar. Así que no se preocupen. De hecho, asústense si en su taller probablemente están ocupando 10 variables principales, como que si con 10 todavía no estoy explicando el 80%, preocúpense, algo está malo. Tampoco digo que es una ley que sean dos, pero el 99% de los casos son dos. Entonces, 3 ya es raro, pero ya. Eh, Quizás es el caso que en el taller justo es una combinación rara y son 4 y cosas así, pero si tienen dos está bien. Y si tienen muchas, preocúpense, revísenlo. Ojo, un dato. Eh, ¿Qué más del PCA antes de ver la metodología? Que eh, ustedes tampoco tienen que saber la metodología tan al paso, porque en código es escribir PCA y se aplica la metodología, o sea, se aplica el PCA. Eh, bueno, voy a seguir pensando si hay algo más que deba decir, pero mientras vamos a revisar lo que tengo acá escrito. La metodología. Primero hay que estandarizar los datos entre 0 y 1. Que es algo muy común, que siempre hay que estandarizar los datos porque no podemos comparar cosas, eh, qué sé yo, semanas desde la última conexión, que puede estar desde 0 a 5 semanas por inventar, o ingresos, que van desde el 0 al 5 millones o 10 millones o lo que sea. No podemos comparar esos números. Entonces, y menos los vamos a poder meter dentro de un análisis PCA, porque todo el 0 a 5 millones va a tener más peso o va a llevarse más parte de la varianza que el otro. Entonces, por eso tenemos que estandarizarlo para que todos tengan como la misma explicación de la varianza y no se complique o no esté mal hecho este modelo del PCA. Después hay que hacer un cálculo de la matriz de la covarianza, que toma tiempo. Lo digo así porque estoy grabando. Después hay que obtener los valores y los vectores propios de la matriz. Después la proyección de datos sobre los nuevos ejes, visualización y resultado de los componentes. Y eso. Después vamos a revisar el código de la clase para que vean un poco la visualización y cosas así, que no me dio tiempo para hacer esos gráficos, pero la clase está muy bien explicado, así que ahí tenemos para verlos. Después está el mapeo de percepción y preferencias, que esto viene justo de la mano con lo que es los PCA porque eh, hay que graficar como las preferencias de las personas, según los componentes y cosas así. Mapa de percepción basado en rating. Los clientes califican con alguna nota, del 1 al 7, del 1 al 10, del 1 al 9, qué sé yo, son un ejemplo. Se usa para PCA para reducir a dos dimensiones. Vectores indican dirección e importancia del atributo. De nuevo, todo eso se va a ver más explicado en el gráfico. Y la proximidad hacia el vector, mejor percepción en ese atributo. De nuevo, eso lo vamos a ver bien eh, en los gráficos. Limitaciones, no muestra preferencias reales, no indica zonas de alta demanda. Eh, ¿Qué es importante aquí? Tengo una Sí, consulta. sí, dale. Eh, ¿Qué se usa tanto entonces si hay tantas? Es que como que yo veo, también por explicar la clase y como que veo las limitaciones. ¿Para qué lo usamos entonces si es que no muestra las preferencias reales y tampoco indica como las zonas de alta demanda? Eh, es una muy buena pregunta. Eh, es que se dice como preferencias reales que en este caso como a veces pasa cuando uno responde a este tipo de encuestas que lo que yo percibo en mi mente de ciertas cosas no es lo mismo que yo contesto. Como cuando a ti te piden tu opinión en una entrevista en la calle, probablemente si tu opinión es más o menos de algo, probablemente va a tender a decir que es un poco mejor. O como que no te vas a...
como arriesgar con una opinión un poco más polémica y siempre como que dicen las cosas un poco mejor de lo que son, entonces como se refiere real a como lo que yo estoy pensando, lo que yo siento en mi cabeza, o como mi sentimiento real, versus lo que estoy Ujú. respondiendo. Ah, ya, Como que se tiende a pasar en marketing o en las encuestas, que tiendo a cambiar un poco mi respuesta para no ser como tan polémico o cosas así, entonces como por eso no es tan real, pero es lo que es lo más cercano que puedo estar de la realidad, porque si no te pregunto, ni siquiera voy a tener datos, pero como que no son 100% reales. Pero eso. Y, y es principalmente eso, como la diferencia que se da entre lo que pienso y lo que digo. súper. Y claro, no se ve la demanda porque al final estamos viendo más preferencias que demanda. Estamos viendo como cómo yo percibo una marca y eso que Claro, percibo bien o mal no me indica si la demando o no, o sea, si la compro o no la compro. eh, y así como por eso no se ve zonas de alta, de baja demanda, cosas así. Solo vemos como está bien percibido, bien posicionado una marca en este sector, o mucha gente lo percibe de esta forma y cosas así, pero que mucha gente perciba algo de una forma, no significa que todos vamos a demandar eso. De hecho, si todos lo percibimos malo, como que claramente nadie va a demandar eso. claro. Eh, Tengo, bueno, sí. y te voy a hacer la pregunta cuando veamos el gráfico que tengo para después. Ah, ya. Sí, aquí, bueno, no hay percepción, preferencia, ejemplos. No hay mucho más, en realidad en percepción es como muy visual, así que nos vamos a ir al tiro al gráfico. Bueno, aquí este es el código de la clase. Aquí llamamos las data, importamos las librerías. eh, perdón, aquí importamos la librería del drive para poder leer la data que está contenida en un drive. Aquí printeamos las primeras 7 filas de la información. Aquí printeamos las primeras 5 de, no sé si es el mismo. Percepción. No, son data frames diferentes. Aquí printeamos las primeras 7 de perceptions. Aquí printeamos las primeras 5 de preferencias. Y aquí vamos a hacer gráficos según las diferentes variables las diferentes columnas que vienen en los gráficos. Que aquí les dije, aquí por ejemplo están representando tres. Este es un gráfico como que representa tres dimensiones al mismo tiempo. El eje X es Product Variety, aquí es Quality y aquí según el color es el retailer. Aquí el precio, el service y de nuevo el retail. Que eso es como una forma que ustedes podrían representar tres, incluso cuatro. Aquí representan cuatro. El tamaño del punto, que esta no es la mejor. No hay otra forma, por ejemplo, sin hacer el PCA de representar más variables. Entonces aquí en el eje X tenemos el quality, en el eje Y tenemos el variety, según el color es el retailer y según el tamaño es el precio. Entonces esta es como la forma que ustedes podrían representar cuatro variables en un solo gráfico. Y aquí ustedes se pueden hacer la idea de cómo hacerlo. Aquí importamos las librerías, creamos el gráfico con el tamaño, el scatterplot, que es un gráfico de puntos, la data, que va en el eje X, que va en el eje Y, que representa el size, que representa el color, y listo. Alfa, que aquí, alfa 1 es como lo que viene por defecto, que los puntos como que tengan sean más transparentes, no que simplemente cosas para que sea más bonito, la paleta de colores y el size, y así. Y aquí los títulos y cosas así, que es para que sea más bonito, pero con esto ustedes se hacen la idea de cómo por lo menos representar cuatro variables dentro de un gráfico. Análisis de PCA, que como les dije antes, el PCA básicamente es como una fila, o sea, una línea de código, aquí. Creamos una variable que se llama PCA, que va a ser el PCA de las características escaladas. Aquí estandarizamos primero. Esto es una variable, creamos una variable que sea igual a el standard scale o en este caso estandarización de las features, de las columnas en este caso. Y PCA es simplemente PCA hacia las variables estandarizadas y listo. Y aquí tenemos eh, cuánto explica la varianza cada componente principal. El primero explica el 51%, el segundo el 28%.
y así el 10%, el 5%, el 3% y así. Pero ya si se acuerdan, yo les dije que principalmente entre los dos primeros uno se lleva el 80%, entonces aquí 51, coma algo, más 28, coma algo, más o menos estamos en el 80%. O sea, probablemente si hacemos la suma tenemos 80% justo, o quizás sea necesario agregar este, pero es entre 79 con dos variables y 82, por así decirlo, con tres variables, es mejor el 79 que el 82. Para poder graficar, para poder, porque es menos. ¿Puedes repetir eso, por favor? Ah, ya. Que a veces, como yo dije en algún momento, generalmente las primeras dos componentes principales explican el 80% de la varianza. Y nosotros, como por temas de estandarización, como de industria, de lo que se hace hoy en día, el 80% es como el estándar. El 80% de varianza es el estándar de cuánto debería explicar los componentes principales. Entonces, eh, por lo general es preferible dos, si, como yo dije, como dos deberían explicar el 80%, pero ¿qué pasa si dos explican el 79%? A veces ahí también a veces hay que consultarlo, pero por lo general es preferible dos componentes que impliquen el 79%, porque dije 80, como no alcanzamos a llegar, dos componentes que impliquen el 79, a tres componentes que quizás expliquen el 83%, porque tres variables es más complicado para graficar, son más cálculos, es más costoso, más lentos, todo lo que quieran, entonces como, y por tan poca diferencia entre un 89, o sea, un 79 y un 83, prefiero poder graficar claramente, poder visualizar los datos, poder explicarlos, poder sacar conclusiones de los datos, poder demorarme. Aquí en lo que es trabajo en la universidad, probablemente no se va a demorar tanto un código porque está pensado para que todos los puedan correr independientemente del computador y cosas así. Quizás van a ser 2 segundos de diferencia, pero en la industria, que son millones de datos, probablemente van a ser horas, días. Entonces, 5 horas de diferencia de ejecución de un código, de algo que se puede demorar 1 hora o 6 horas, como que vale la pena. Entonces, quizás ustedes pueden darse el lujo, por así decirlo, en este taller, de si dos explican el 79, quedarse con tres para tener el 80 y decir como nos quedamos con tres porque queremos explicar el 80%. Pueden darse ese lujo porque no va a ser algo que va a explotar el computador de ustedes. Pero, pero cualquiera de las dos cosas, 2,79, o sea, dos PCAs que expliquen el 79 o tres variables que expliquen el 83. Cualquiera de las dos las justifican porque por lo general dije dos explican el 80, esa es como el estándar. Entonces cualquiera de las dos opciones que ustedes van a tomar la tienen que justificar. Como nos quedamos con dos porque es más barato, es más fácil graficarlo, es todo esto. O nos quedamos con tres porque buscamos sí o sí tener un mínimo de 80% de la varianza, sabiendo que esto implica que nos va a costar más graficarlo y visualizarlo y todo lo otro. Y así. Pasa en el caso de que, no sé, con dos dimensiones, con las primeras dos tengo el 60% y el tercero me da ese 20% extra que necesito para llegar al 80. Ahí sí o sí tenéis que tomar las tres. Ya. Si estás lejos Eh, y con la tercera te ayuda a llegar, ahí sí o sí toma las tres. Pero yo hablo como del caso como 79, coma algo, que es como, viejo, me falta un 0,5% para llegar no, y... claro. Sí. Pero claro, si entre las primeras dos tú tienes el 50% y con la tercera llegas, toma la tercera. Así. Y si pasa con cuatro, tenéis que tomar las cuatro. Así que eso yo, las primeras cuatro, cada una explica el 20, 40, 80, sí. El 20% cada una. Toma las cuatro porque si no va a quedar en 60 y 60 está lejos del 80. Pero Ujú. por lo general, por el tipo de datos que uno maneja como que los profes preparan para estos talleres, si en el taller estás tomando cuatro, yo primero le daría una segunda mirada, lo revisaría antes que tomar las cuatro. ¿Ya? Como diría como, quizás esto no está bien. Para, para un análisis PCA, decís tú. Sí, si empecé a, tú hiciste esto y pintaste esta pequeña matriz con los valores en el taller, y en el taller te da Ujú. que con cuatro tú recién llegas al 80%. Yo antes de decir, voy a tomar las primeras cuatro, diría, lo voy a volver a calcular. Por- Porque es más probable que esté mal calculado a que este sea un caso específico donde se ocupan cuatro. ya. Porque son casos específicos. Entonces, como. Y aquí no estamos para complicarle la vida a nadie. E insisto que son casos específicos donde hay que tomar más. Entonces, eh, Y yo si te tengo, mira, si tengo un caso con las tres, con PCA 1, PCA 2 y PCA 3.
si Ahí ya no, tomas ahí ya no puedo gráfico, hacer un gráfico en 2 dimensiones. claro, en dos dimensiones no, pero podrías como una especie de gráfico como así, medio raro, quizás se Ujú. podría. No, o sea, tú puedes Ah, graficar en dos dimensiones en Python fácilmente, o sea, solo que te va ya. a quedar más difícil de ver. Pero claro, si ya te da 4 y cosas así, ya no puedes graficarlo. Pero con 3 todavía puedes graficarlo. Ujú. Eh, pero, de nuevo, en el taller, por ejemplo, yo antes de tomar 3 o 4 o 5 lo volvería a calcular. Ya, Porque es súper. porque primero nunca le han pasado a usted un gráfico 3D. Entonces sería raro que en el taller le salga un gráfico 3D. Eh, Todo el tipo de análisis que se hace tanto en las clases, tanto en la prueba y en los talleres, que asumo que este tampoco es la excepción, también son 2D, son 2 PCA. Entonces sería raro si le sale 2 o 3 o 4, o sea, 3 o 4 o 5. Y así. Ujú. Y ahora vamos a ir a los gráficos. Bueno, aquí está un gráfico de barras para que vean cuánto explica la varianza a cada componente principal. La componente principal, como dijimos antes, 51,76. La 2, 28,13, que si lo suman, ahí tienen un 79,99 aproximado. Que probablemente si siguen sumando decimales llega a un 80 justo, aproximado. Y aquí. Entonces, aquí ahora nosotros tenemos nuestro componente principal uno, componente principal 2 que están aquí, y nuestro retailer A, B, C, D, y el que estamos buscando, el Chestnut Ridge. Y todos estos tienen un valor asociado al componente principal uno y el componente principal 2. Aquí es -1,5, aquí es 1,3, 0,5, 0,8 y así. Pero todos tienen que tener un valor asociado para cada componente principal. Entonces este gráfico simplemente es el eje X es el PCA1, el eje Y es el PCA2 y tiramos los puntos y lo graficamos según sus valores que están aquí en esta tablita. Y vemos que, qué sé yo, el Chestnut Ridge tiene -1,5 en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Ven? Aquí está en el -1,5. Y tiene 1,3 en el eje Y, que está aquí arribita, 1,3. Eso es el primer gráfico. Después nosotros teníamos ciertos atributos que serían conveniencia, product variety y cosas así. Y ¿cómo lo graficaron acá? Aquí claro, los colores, scatterplot de puntos, el tamaño de la figura. Aquí agregamos las etiquetas a las retailers y cosas así. Hay arrows, special fit components, scale factor, scale factor, text. Ya. Aquí de nuevo graficaron el PSA1, el PSA2 cada uno en un eje, los puntos de retailer que estaban de antes. Y ahora agregamos como los atributos percibidos, o sea, los atributos de cada uno. Que en este caso, o sea, no de cada uno, los atributos que tenemos que tenemos. Ubicación, conveniencia, variedad de producto, experiencia en la tienda y cosas así. Y cómo estos se relacionan con los PCA, que ustedes, claro, aquí no tienen que tener el valor matemático, simplemente el código lo hace por su cuenta. Ustedes tienen que ver o aquí la conclusión que ustedes tienen que sacar de este gráfico es, qué sé yo, el retailer A está como bien posicionado o como en términos de locación, como percibido, tiene una buena percepción en términos de locación, pero está lejos de la experiencia in-store. En retailer C está en precio, el retailer B también está cerca de precio, por así decirlo, y así. Eso es lo que ustedes tienen pero está como en dirección opuesta, Product Variety, y está más cerca de Location que de no sé qué, y aquí esto está más cerca de la variedad de productos, pero están en dirección opuesta a esto otro, y esos son como lo que ustedes tienen que sacar. Y aquí está puesta como la, la percepción como obtenida por cada cliente, por así decirlo. Y aquí está como graficado como las opiniones de los demás. Entonces vemos cómo se construyen estos vectores. Y así.
Es medio enredado este gráfico, la verdad. Y como que es más claro este gráfico. Y así. Pero no hay como más explicación para esto. No se me ocurre qué más decirles como para dejarlo más claro. Que tampoco es como... Como se sacaba el valor ¿Qué valor? del... no, esa, ya me acordé. Cada de la posición Ah, de percepción de claro, cada como punto. valor obtenido de hacer el PCA y quedarnos con los componentes principales. Y cachai que aquí podría graficar un tercer PCA que sería el gráfico en tres dimensiones. Como que eso a lo más podría hacerlo. Ya, no, súper. Eso. Qué bueno que entendieron. Oye, si me surge alguna consulta, te puedo mandar un correo Y dale nomás. para vos. ¿Sí? Sí, obvio. Ya. No, perfecto. Me pueden mandar correo, si no, bueno, si quieren pueden esperar a la siguiente ayudantía. No me acuerdo cuándo es la fecha de entrega. Pero claro, Domingo se entrega. ah, ya sí, mándame correo entonces. Ya, Pensé que iban a venir más personas, pero súper. pensé que había más fecha y más plazo y por eso no vino tanta gente. Súper. Pero bueno, Muchas eso. gracias. De nada, que estén bien. Estés bien. Chau, chau. Ah, gracias. Chau, chau.